Me llamo Sam, aunque la verdad es que nadie me ha llamado de otra forma desde que pasé por la instrucción militar básica. Tenía exactamente 33 años aquella Navidad en la que mi padre me miró a los ojos y me dijo que me largara de su casa. Volví a España, cargando con un bastón, una pierna izquierda que ahora terminaba por debajo de la rodilla, y un petate que todavía apestaba a base militar. Estuve sentada a su mesa apenas 40 minutos antes de que me llamara estorbo y decidiera marcharme sin levantar la voz. Perder la pierna no fue lo que me rompió por dentro, ni tampoco sus desprecios. Fue lo que mi abuelo me reveló 3 días más tarde, cuando abrió su puerta y me vio allí fuera. Durante 10 años les envié todo mi sueldo. Juraría que sabía dónde iba ese dinero. Me equivocaba en absolutamente todo. Y la verdad, me estaba esperando al final de un larguísimo viaje en autobús hacia las colinas de Asturias. Bienvenidos de nuevo a nuestras crónicas de intriga familiar, donde nos detenemos a examinar las traiciones más silenciosas. Si alguna vez habéis vivido algo parecido, ya sabréis que las peores heridas nunca sangran. Quedaos conmigo hasta el final, porque lo más impactante ocurre casi al terminar, y os aseguro que la espera merece la pena. Dejadme un comentario para saber que estáis ahí, y no olvidéis suscribiros al canal. Mientras tanto, la casa familiar en Oviedo todavía olía a canela y cera para el suelo, exactamente igual que cuando yo tenía 10 años. Mi madre, Helen, me quitó el abrigo esquivando mi mirada. Mi hermana, Heather, había sacado la vajilla buena, esa con bordes dorados que solo se usaba 2 veces al año. Yo traía regalos que apenas podía permitirme pagar. Una bufanda para mi madre, un camión de juguete de metal para el hijo de Heather y una botella de vino bastante decente. Costumbre de toda la vida, supongo. Cuando te pasas los años siendo la persona que siempre llega con las manos llenas, se te olvida cómo cruzar una puerta con los brazos vacíos. Apoyé el bastón contra la pared para que nadie tropezara y me dejé caer en una silla. Tú siéntate, me dijo Heather. Nosotros te traemos lo que haga falta. Lo dijo como si hablara con un jarrón de cristal a punto de romperse. Me dolió como un diagnóstico médico. Mi hermano Mark me pasó el pan sin levantar los ojos del plato. Tiene 28 años y todavía se encoge ante los silencios de nuestro padre. Durante 40 minutos interminables, la conversación giró en torno al clima, la nueva circunvalación y la reforma de la cocina de Heather. Que si la encimera de cuarzo, que si el fregadero rústico. Nadie me preguntó por Kandahar. Nadie dijo una palabra sobre mi pierna amputada. Me parecía bien, porque yo no buscaba compasión, pero tampoco mencionaron los 10 años de sueldos que les había enviado. Una década transfiriendo casi todo mi dinero a la cuenta familiar. Una fortuna que, según mi padre, era lo único que salvaba la granja de mi abuelo del desahucio. Esperé en silencio a que saliera el tema. Esperaba, como quien aguarda detrás de una puerta que ya ha escuchado abrirse desde el otro lado. Bueno, ¿y cuánto tiempo piensas quedarte por aquí? Me soltó mi madre a mitad del cordero asado. Aquello no era una bienvenida sincera, era un temporizador que acababa de ponerse en marcha. Le respondí que todavía no había planeado nada a tan largo plazo. Mi baja médica definitiva se había firmado apenas 3 semanas atrás. Aún estaba acostumbrándome a que mi propio cuerpo funcionara de otra manera, calculando los pasos exactos entre una silla y la salida. Al oír eso, mi padre apoyó el tenedor. Ray tenía una forma de callarse que resultaba más violenta que cualquier grito. 3 semanas fuera del ejército y ya vienes con la mano abierta, soltó.
Le aseguré que no venía a pedir nada y que, para que constara, yo era la que había estado enviando dinero todos estos años. Ese dinero ya se ha gastado, replicó él con desdén, en cosas que de verdad importaban. Le pregunté qué podía importar más que salvar la granja por la que yo me había deslomado mandando transferencias. Me miró como si acabara de pisar su alfombra limpia, con las botas llenas de barro. Vuelves rota, vuelves sin un maldito duro, y encima te sientas a mi mesa como si el mundo te debiera un desfile militar, me espetó. Heather se concentró en su copa de vino, y Mark no desvió la vista del mantel. Mi madre doblaba su servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. Esperé que alguno saltara en mi defensa, pero el silencio fue absoluto. Os di todo lo que gané durante 10 años, añadí. Mantuve el tono de voz completamente plano, porque si algo me enseñó bien el ejército, fue a no mostrar ni una pizca de emoción cuando todo se desmorona. Fue entonces cuando soltó aquellas palabras, con la misma frialdad con la que te piden que les pases la sal. Eres una carga, me dijo. Lárgate de mi casa. Me puse en pie despacio, tardando mucho más de lo habitual, y los obligué a mirar cada uno de mis movimientos. Agarré mi bastón y dejé los regalos sobre la mesa. Al llegar a la puerta, me di la vuelta por última vez, pero ninguno fue capaz de sostenerme la mirada. El frío de la calle era de esos que te limpian las fosas nasales al respirar. Me paré en la acera y empecé a echar cuentas, que es lo que hago siempre antes de ponerme a llorar. Tenía 61 euros en la cuenta corriente, una hoja de servicios militar y un cuerpo que requería revisiones constantes. Los ahorros que debía haber acumulado tras 10 años de trabajo sencillamente no existían. Lo había entregado todo, transferencia a transferencia, creyendo las mentiras de mi padre sobre la granja. Solo me quedaba un lugar en el mundo donde sentir que pisaba tierra firme, la casa de mi abuelo. Subí al autobús nocturno de la línea regional que va al sur, hacia esos pueblos de montaña de los que nadie se acuerda. 100 kilómetros de campos oscuros y luces de Navidad en los establos. Apoyé la frente en el cristal helado, intentando que el ruido del motor acallara el maldito zumbido que arrastro desde la explosión. El psicólogo del centro de veteranos lo llamaba hipervigilancia, pero para mí era simplemente el motivo por el cual siempre me sentaba de cara a la puerta. Hacía años que no hablaba directamente con Walt. Mi padre siempre actuaba de intermediario. Que si el abuelo está perdiendo fuerzas, que si necesita ayuda con los pagos, que si el invierno viene muy duro. Y yo me lo tragaba todo. Llevaba 2 horas viajando a oscuras para rescatar a un anciano que creía al borde de la quiebra, tal como venía haciendo desde hacía una década. No tenía ni idea de que la realidad era justo al revés. No sabía que mi abuelo pensaba que yo me había olvidado de que seguía vivo. El autobús me dejó en una gasolinera a 3 kilómetros de la granja y recorrí el resto a pie por una carretera sin arcén. La casa de Walt estaba al final de un camino de grava. Era una vivienda de planta baja, con un porche algo caído, y justo detrás, las hileras de cajas blancas que recordaba de mi infancia, las colmenas. En pleno diciembre permanecían en silencio, con las abejas apiñadas para proteger del frío a su reina, pero el olor fue lo primero que me golpeó el pecho. Humo de leña y un aroma mucho más dulce por debajo, cera y miel vieja, una fragancia impregnada en cada madera de aquella finca durante más de 50 años. Los recuerdos regresaron mucho antes que las palabras. Justo entonces
Oía algo para lo que no estaba preparada. Un zumbido constante y suave que venía de la colmena más cercana. El latido del enjambre vibrando para generar calor. Durante un horrible segundo, mi cerebro distorsionó aquel sonido. El zumbido se convirtió en el pitido agudo que se me quedó en los oídos tras la explosión. Ese tono plano y eterno que indicaba que todo había saltado por los aires. Me llevé la mano a la cabeza antes de darme cuenta de lo que hacía. Me quedé inmóvil en mitad de la noche, respirando el humo de la chimenea hasta que el ruido volvió a ser solo el de las abejas. De pronto, se encendió la luz del porche. La puerta se abrió despacio. Walt apareció bajo el umbral, más bajo de lo que recordaba, y con el pelo completamente canoso, vestido con su camisa de franela y las gafas de lectura apoyadas en la frente. Se me quedó mirando fijamente. El bastón, mi prótesis y el petate militar. Me preparé para recibir lástima, pero lo único que vi en sus ojos fue desconcierto, una confusión tan profunda que evidenciaba que mirábamos la misma escena, pero veíamos cosas totalmente distintas. ¿Sam?, preguntó incrédulo. Hija, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Le solté la verdad allí mismo, bajo el marco de la puerta, porque ya no me quedaban fuerzas para adornar la situación. Papá me ha echado de casa. No tengo a dónde ir, y he venido a ayudarte con la granja. Dio un paso atrás para dejarme pasar a una cocina cálida y reconfortante. Había un hervidor al fuego y un crucigrama a medio hacer sobre la mesa. Me obligó a sentarme y me puso una taza de café bien caliente delante de mis ojos antes de atreverse a pronunciar una sola palabra. Ayudar con la granja, repitió despacio, saboreando cada sílaba como si estuviera hablando en un idioma que apenas recordaba. Sam, esta granja no tiene ningún problema financiero. No los ha tenido en muchísimos años. Le respondí que aquello era imposible, que le había estado mandando dinero para salir a flote durante una década entera. En cada misión internacional que hice, mi padre me aseguraba que el dinero iba directo a mi abuelo, para pagar la hipoteca, comprar maquinaria y superar las malas rachas. El rostro del anciano cambió de un modo que jamás olvidará. Se quedó pálido, rígido. ¿Qué dinero?, susurró. Y no lo decía como una pregunta. Sam, nunca he recibido ni un solo céntimo tuyo. Jamás le he pedido nada a nadie de esta familia. Sentí que la cocina daba vueltas. Me agarré con fuerza al borde de la mesa de madera, como quien se sujeta a la barandilla de un barco en plena tempestad. Le insistí en que debía de ser un error administrativo, una transferencia que se había desviado de cuenta o algo por el estilo. Él negó con la cabeza lentamente. Tu padre me juró que habías roto toda relación con nosotros, me confesó. Decía que el ejército te había cambiado el carácter, que ya no escribías, que no llamabas y que no querías saber nada de la familia. Se quitó las gafas de leer y se frotó los ojos, cansado. Me lo repetía cada vez que preguntaba por ti. Ha dejado de escribirnos. Ya no nos quiere. Pero yo sí le había escrito. Le mandé cartas por su cumpleaños desde 3 continentes distintos. Le envié fotos y llamé a un número que ahora sé que nunca fue suyo. En algún punto entre mi trinchera y esta cocina, 10 años de mi vida habían sido interceptados y gastados por mi propio padre, mientras que el abuelo, al que yo creía estar salvando, se había pasado esa década pensando que lo había abandonado a su suerte. Me mandó a dormir al antiguo cuarto de mi padre, lo que me pareció una sutil crueldad, y me quedé despierta haciendo balance de todo. Aquella casa desmentía la versión de mi padre por los 4 costados.
El tejado estaba impecable, el camión del cobertizo arrancaba a la primera y la despensa estaba llena. Walt no le debía nada a nadie. Cuidaba de más de 30 colmenas, vendía miel en los mercados locales y vivía con lo justo, pero sin agobios. Nunca hubo ningún embargo. El dinero jamás le hizo falta, porque, sencillamente, nunca le llegó. Quiero que entendáis una cosa. No estaba allí tirada llorando sin más, sino recalculando mi vida entera en silencio. Para mí, de hecho, el llanto y el cálculo frío son solo dos caras de la misma moneda en mi sistema nervioso, aunque el segundo resulta bastante más útil. Las noches malas seguían llegando, y aquella en concreto fue especialmente dura. Si me quedaba mirando fijamente el ventilador de techo, las aspas se convertían en las palas de un helicóptero militar. Pero bajo ese ruido ensordecedor, latía una pregunta mucho más gélida que la propia habitación. Si ya no era la hija que iba a salvar la finca familiar, entonces, ¿quién demonios era yo? Durante 10 años, toda mi identidad se había apoyado en un solo pilar maestro. Yo proveía, yo mandaba el dinero, yo era la fuerte. Si me quitabas ese papel de proveedora, la verdad es que no tenía ni idea de qué quedaba de mí. Le había entregado a una familia que terminó desechándome hasta el último céntimo de lo que había ganado con mi sudor. Y lo hice con gusto, porque ser útil era la única manera que conocía de sentirme querida. Tumbada en la que fuera la cama de infancia de mi padre, comprendí que iba a tener que aprender a vivir de una forma completamente distinta, aunque todavía no supiera ni cómo llamarlo. Por la mañana, Walt no me preguntó cómo había dormido, algo que le agradecí infinitamente. Preparó unos huevos, me puso una taza de café delante y miró por la ventana hacia las colmenas cubiertas de escarcha. «Te puedes quedar», me dijo, y no sonó a caridad. Tengo 78 años y algunas mañanas me tiemblan las manos. Me soltó con naturalidad, así que me vendría bien otro par. Le respondí que no tenía ni la más remota idea sobre abejas. Nadie la tiene hasta que aprende, me contestó. Los que aprenden despacio son los mejores apicultores, porque a una colmena no se la puede meter prisa. Le pregunté por qué me ofrecía esto tras 10 años pensando que lo había abandonado. Giró su taza sobre la mesa, con esa manía típica de los viejos, y dijo que era porque me bajé de un autobús con el frío que hacía y llamé a su puerta. «Eso es más de lo que ha hecho tu padre en 6 años», murmuró. Luego pronunció aquellas palabras que me marcarían siempre. «La sangre es solo un accidente, Sara García. La familia es la gente que responde cuando llamas». A lo lejos, en algún punto del valle de Lugo, se escuchó el carraspeo de un tractor al arrancar. Walt me comentó, casi como quien no quiere la cosa, que mi hermano Marcos García todavía venía a ayudarle de vez en cuando los fines de semana, a espaldas de Ramón García. Así que los dos teníamos eso en común. Éramos los hijos silenciosos que callaban para sobrevivir. Le aseguré que me quedaría durante todo el invierno, pensando en ello como una solución temporal, un refugio donde curarme y planear mi huida. No tenía ni idea de que estaba aceptando lo único que lograría recomponerme, tabla a tabla, picadura a picadura, del mismo modo en que se reconstruye desde los cimientos algo que ha saltado por los aires. El primer ataque gordo me golpeó a la semana de estar allí. Eran las 4 de la mañana, cuando el tubo de escape de un camión de reparto estalló en la carretera comarcal, y me desperté en el suelo, agachada
y con el corazón golpeándome el pecho como un puño furioso contra una puerta. No emití ni un solo sonido, porque una aprende a no hacerlo. Me limité a sentarme apoyada contra la estructura de la cama, protegiéndome la nuca con las manos hasta que la oscuridad dejó de tener bordes afilados. Walt me encontró allí al amanecer. No se arrodilló ni me dijo que todo saldría bien, porque no era verdad, y ambos lo sabíamos. Tampoco me pidió que hablara. Solo me dijo que me pusiera las botas, que a las abejas les daba igual la clase de noche que hubiera tenido. Caminé detrás de él hacia el frío grisáceo de la mañana, mientras me entregaba el ahumador, un aparato de hojalata abollado con un pequeño fuelle, y me enseñó a encender la arpillera de su interior hasta que brotara un humo pálido. Despacio, me repetía constantemente: ellas te leen, y si te acercas nerviosa, se pont. Con la mano apoyada en la madera templada de la colmena, lo escuché por primera vez. No era el estruendo de la explosión que me perseguía, sino todo lo contrario. Un zumbido vivo, organizado, que sobrevivía al frío a propósito. Mi respiración se calmó hasta acompasarse con ellas. Walt me miraba de reojo sin decir nada, y fue el mejor regalo que pudo hacerme. Aquella fue la primera mañana en 3 años en la que sentí que mis manos tenían un propósito real. El crudo invierno dio paso a una Galicia lluviosa y templada, y las colmenas despertaron. Hay algo de este oficio que nadie te cuenta. No puedes trabajar con miedo. Una colmena huele la adrenalina. Si te acercas temblando, 50 de ellas se alzarán del panal para darte una lección. Walt me enseñó a mover las manos tan despacio que parecían ajenas, meras herramientas. Me enseñó a soltar el aire lentamente antes de levantar la tapa y a dejar que el humo hablara por mí. Traes toda esa maldita guerra encima, me soltó una tarde mientras me veía dudar con un panal. Ellas lo sienten, así que déjala fuera. Suena a frase hecha de autoayuda, pero fue la disciplina más dura que he afrontado. Mucho peor que la instrucción militar. Allí no había nadie gritándome para espabilar. Solo estaba yo, el zumbido constante y 1000 pequeños motivos para entrar en pánico. Lo increíble fue comprobar que el mismo truco que calmaba a las abejas me devolvía la paz a mí. Me arrodillaba ante la colmena abierta con el corazón en la garganta, pero respiraba hondo, como me enseñó Walt, y ellas se tranquilizaban. Al verlas calmarse, yo me relajaba también. Los médicos militares se habían pasado 3 años intentando que controlara mi mente con fichas de ejercicios. Las abejas me enseñaron a hacerlo usando las manos. Para abril, ya hacía las inspecciones sin guantes, leyendo los cuadros como páginas de un libro. Aquí la cría, allá la miel, y la reina gorda y lenta, sembrando el futuro. No estaba curada, quiero ser sincera. Las malas noches seguían ahí, pero encontré el único rincón donde la calma no era una fachada. Mi hermano Marcos García empezó a venir casi todos los sábados. La primera vez se quedó al borde del colmenar con las manos en los bolsillos, como un crío esperando permiso para meterse en la piscina. Murmuró que sentía lo de Navidades, pero le dije que se dejara de disculpas y cogiera un alzacuadros. Trabajamos callados un buen rato. Mi hermano tiene una dulzura que nunca encajó bien en casa, donde ser blando llamaba la atención y destacar te convertía en blanco de los golpes. Llevaba 28 años agachando la cabeza y llamando a eso paz. Con las semanas, me soltó retazos de la familia. Me habló del nuevo chalet de Elena García junto al club de campo, con sus 4 habitaciones, encimeras de cuarzo y un gran fregadero rústico de porcelana. Aquella boda de hacía 2 años que costó un dineral. El viaje de lujo,
la banda de música, el todoterreno de Miguel García, su barco y esa segunda hipoteca esfumada de golpe. Escuchaba y hacía mis cuentas mentales, y las cifras empezaron a cruzarse de mala manera. ¿De dónde sale todo esto?, le pregunté con aparente indiferencia, mientras raspaba cera de un panal. Marcos García se encogió de hombros. Decía que Miguel García siempre presumía de tener un año excelente tras otro. Él no sabía nada. ¿Cómo iba a saberlo? Él andaba instalando chapuzas de adolescente, mientras yo estaba en misiones extranjeras, metida de lleno en un pozo negro. No quise decir nada todavía. Tenía una sospecha enorme, pero no iba a soltarla un sábado por la tarde con mi hermano sosteniendo un panal de abejas. Esa noche, en la cocina de Walt, empecé a escribir de memoria fechas y sumas en euros, construyendo el informe para el que me entrenaron durante 10 años. Poco después perdí una colmena por no querer asumir la realidad. Era una colonia débil que apenas superó marzo. La mimé en exceso, alimentándola demasiado y vigilándola sin parar. Una mañana cálida levanté la tapa y descubrí el desastre. La habían saqueado. La cera estaba destrozada y había una alfombra de abejas muertas en el suelo, con unas pocas supervivientes dando vueltas aturdidas. Otra colmena más fuerte había olido su debilidad y la había desvalijado por completo en un solo día. Aquel silencio sepulcral, donde antes había un zumbido lleno de vida, me dolió en el alma. Me quedé allí inmóvil, dispuesta a culparme, porque ese es mi primer reflejo. Transformar cada fracaso en un juicio personal sobre si me esforcé lo suficiente. Walt se acercó, echó un vistazo al interior, y no anduvo con rodeos ni palabras amables. La has querido tanto que la has matado, Sara García. Me soltó con dureza. No puedes arrastrar a una colmena a la fuerza. Tú la cuidas, pero algunas mueren de todos modos. Le respondí que debí darme cuenta antes. Tal vez, murmuró él sin mirarme. O tal vez aquella colmena nunca estuvo destinada a salir adelante. Mientras todo el colmenar prospera, yo sigo aquí parada, obsesionada con la única que no lo logró. Seguro que tú y yo hemos estado en esa situación alguna vez, fijos en el fracaso. Walt me hizo raspar la caja vacía, desinfectar los cuadros y preparar un nuevo enjambre en julio. Luego me hizo contar las colonias vivas en voz alta. 29. Estaba tan ciega con la que perdí que olvidé las 29 sanas. En mayo, el teléfono empezó a sonar. Mi madre llamó primero, con esa voz tensa de las visitas, preguntando si Manuel García molestaba y cuándo volvería a la civilización. Ni una sola mención hizo sobre las navidades pasadas, ni una palabra sobre mi pierna herida, ni sobre la carga o lo que pasó en aquella puerta. Luego llamó Ramón García, 2 veces, dejándome mensajes de voz que empezaban con un tono cariñoso, pero que se agriaban al final. Decía que mi abuelo se estaba haciendo mayor y que alguien responsable debería hacerse cargo de sus asuntos. Esa palabra, asuntos, se me clavó en la oreja como una astilla. Ya conocía esa supuesta calidez de mi padre. Solo se mostraba afectuoso cuando quería algo, disfrazando su interés de pura preocupación. No le devolví la llamada. Las abejas me habían enseñado que no hace falta reaccionar a cada sutil corriente de aire. Una noche, Walt me vio ignorar el teléfono mientras vibraba sobre la mesa y me dijo: el viejo no paraba de dar vueltas a algo sobre la mesa, muy inquieto. Le pregunté qué le pasaba, viéndolo tan cansado bajo la luz de la lámpara.
Walt parecía más viejo que de costumbre. Llevaba 2 años insistiendo en que le cediera la propiedad para planificar la herencia, para dejarlo todo limpio. Decía limpio, como mi padre, Ray, decía negocios. Yo me negaba, y él no encajaba bien un no. Le pregunté por qué Ray querría un colmenar que siempre había despreciado. Walt me confesó que no quería las abejas, sino las 16 hectáreas junto a la carretera, a 40 minutos de Salamanca. Un promotor andaba husmeando por allí, y Ray olía el dinero. Esa noche me acosté con una frase nueva en mi cuaderno de notas. A las pocas horas me asaltó un nuevo interrogante, para el que no tenía respuesta. ¿Por qué mi padre me quería fuera de su camino? Y lo más importante, ¿por qué le urgía tanto apoderarse de estas tierras? Una noche le pregunté a Walt si existía algún documento escrito sobre el terreno, y la pregunta pareció despertarle un recuerdo casi olvidado. Se fue a la habitación del fondo y regresó con una carpeta vieja, de esquinas desgastadas y oscurecidas por el tiempo, que dejó sobre la mesa de la cocina bajo la luz del flexo. Lo primero que me enseñó me heló la sangre. Cartas. Era la inconfundible caligrafía de mi padre. Montones de ellas. 1 o 2 al año durante muchísimo tiempo. Cada uno de aquellos papeles detallaba las supuestas aportaciones que mi familia hacía para cuidar a Walt, desglosando sumas e incluyendo mi propio nombre. Ray le había estado escribiendo todo ese tiempo para convencerle de que lo mantenía con generosidad, colgándose medallas a mi costa y a la de mis sobrinos. Jamás mencionó que los fondos salían de mi bolsillo, y por supuesto, nunca le envió ni un solo euro. Estaba lavando su imagen a costa de su propio padre, pintándose como el hijo ejemplar. Debajo había un fajo de sobres míos, con cartas y fotos enviadas durante 10 años, todas devueltas con la firma de mi padre indicando que las rechazaba. Walt nunca las vio. Ray las interceptaba como pruebas para alimentar su gran mentira. Ella dejó de escribirnos porque ya no nos quería. Esa era la cruel falsedad armada con mis cartas devueltas. Pero justo al fondo de la carpeta descansaba el documento que lo cambió todo por completo, un acta oficial de papel grueso. Estaba redactada en un lenguaje legal espeso, fechada hacía 9 años. Un fideicomiso irrevocable. Walt había registrado las tierras y el colmenar allí, el mismo año en que mi padre empezó a presionarlo para que vendiera. Se nombró administrador único, y a mí me puso como coadministradora, con una cláusula férrea. Nada podía venderse, traspasarse ni urbanizarse sin la firma unánime de los administradores, es decir, yo. Lo hice en absoluto silencio, me susurró Walt. Conocía bien la calaña de Ray y sabía que la única persona dispuesta a salvar este suelo era quien ya se lo estaba dejando todo por él. Sentada allí, con 9 años de cartas robadas sobre mi regazo, comprendí al fin por qué mi padre necesitaba borrarme del mapa. Mientras yo siguiera alejada y callada, él podría alegar que los había abandonado y disolver el fideicomiso. No me echó de casa por un ataque de ira, sino como un frío movimiento de ajedrez. Aquella noche, completé los cálculos que llevaba tiempo apuntando en mi libreta. La suma final ascendía a unos 191.000 euros a lo largo de 10 años y 4 misiones de combate. Podía justificar casi cada céntimo. Todo encajaba en las cuentas, desde la boda de Heather, que superó los 40.000 euros, hasta la entrada del piso de 4 dormitorios y la misteriosa amortización de la segunda hipoteca de la casa de Salamanca, saldada en un único año que mi padre tildó de excelente. Mi dinero. Cada condenado euro se gastó en el bienestar de mi padre y mi hermana,
mientras yo aprendía a caminar de nuevo en un polvoriento camino a las afueras de Kandahar. Me quedé contemplando esa cifra durante horas, esperando que me invadiera la rabia, porque la ira habría sido mucho más fácil de gestionar. Lo que sentí, en cambio, fue esa fría y nítida lucidez previa a una limpieza de ruta en el frente, cuando el peligro es real y sincero. Y tomé una decisión clara. No tenía la menor intención de reclamar ese dinero perdido. Ya se había esfumado en una cuenta conjunta, 2 transacciones inmobiliarias y un plazo de prescripción legal que ya no servía de nada. Emprender esa batalla judicial significaría pasar años alimentando a abogados para recuperar unos euros inexistentes. Mi padre deseaba que yo reaccionara con furia y demandas, interpretando el papel de la hija desequilibrada. Decidí hacer justo lo contrario. No iba a levantar la voz ni una sola vez. Me propuse levantar un proyecto real con mis propias manos sobre las tierras que el fideicomiso ya me autorizaba a proteger, dejando que la verdad saliera a la luz por sí misma. Él me atacó con engaños y un portazo, pero mi respuesta sería muy distinta. Mi réplica consistiría en una granja productiva y un montón de documentos oficiales imposibles de rebatir. Esta clase de batallas no se ganan a base de golpes descontrolados, sino volviéndote completamente incontestable. Les comuniqué mi decisión en aquella cocina, los 3 reunidos frente a la mesa donde Walt me sirvió un café reconfortante la peor noche de toda mi vida. Primero, les presenté las pruebas sin rodeos, los 191,000 euros, la boda, la vivienda, las cartas interceptadas, todo, porque debían enterarse por mi boca y no por vía judicial. Mark se quedó pálido y mudo, mientras que Walt asentía despacio, como si confirmara sospechas que le rondaban hacía años. Luego aclaré lo que no haría. No pensaba demandarle por los fondos robados. Ese capital ya no existía, diluido en ladrillos, en una cuenta a nombre de 2 y en unos plazos legales totalmente vencidos. Pleitear requeriría perder 2 años de mi vida financiando bufetes de abogados para recuperar fondos imposibles de alcanzar. Además, caería justo en la trampa de mi padre, quien deseaba verme histérica y litigando para tildarme de veterana de guerra desquiciada por la codicia ante el resto de la familia. Así que le negué ese gusto. No perseguiremos cenizas, les dije. Levantaremos lo que tenemos aquí. Mark preguntó qué implicaba aquello para él. Le ofrecí un trabajo real para que creara algo propio en lugar de esconderse del hombre al que tanto temía. Me prometió dejar la tienda de recambios el próximo lunes. Walt colocó su mano temblorosa sobre la madera que nos unía. Mark la cubrió con la suya y yo cerré el pacto, apoyando mi mano encima. Nadie recurrió a discursos cursis. Guardamos silencio un instante, asimilando que éramos 3 personas que se elegían mutuamente, y volvimos al trabajo. Comprendo ahora que ahí dejé de ser soldado para convertirme en apicultora bajo mis propias reglas. Sé muy bien lo que estás pensando ahora mismo, porque yo opinaría igual de cualquiera. ¿Cómo se puede mandar dinero a ciegas durante 10 años sin comprobar el fondo del pozo? Déjame que te lo explique de verdad. No era ninguna tonta. Era una militar a 13,000 kilómetros de mi banco. Al 4.º año, con mala espina, le exigí extractos a mi padre. De vuelta recibí 3 folios, que en realidad parecían simples capturas de pantalla, detallando saldos, transferencias sueltas y una foto del tejado del granero. Me decía que mi dinero estaba dando sus frutos. Aquel tejado existía, sí, pero no era nuevo, ni se había pagado con mis fondos. Hacia el 6.º año de servicio,
Intenté entrar yo misma a la banca electrónica desde un ordenador de la base militar, y me resultó imposible. Él había configurado el acceso con su propio correo y su móvil, de modo que cada código de seguridad le llegaba a él. Los extractos físicos se enviaban a su casa en Salamanca. Llamé al banco por satélite para desviar mi nómina, y me soltaron que separar una cuenta conjunta requería la presencia física de ambos. Nos exigían personarnos juntos en una sucursal con nuestros respectivos documentos de identidad oficiales. Yo me encontraba destinada en zona de guerra, y él estaba tranquilamente en Salamanca. La oficina bancaria más cercana implicaba un vuelo de 9 horas, sorteando un conflicto bélico. Hice todo lo humanamente posible. Pregunté, indagué, presioné. Pero cada puerta que me habría desvelado la verdad tenía un cerrojo cuya llave solo poseía mi padre. Esto es lo que debería darte miedo si compartes cuentas con parientes lejanos. No es la confianza lo que te destruye, sino la fría estructura del sistema. Yo confiaba en él, sí, pero también intenté destapar la verdad, y la burocracia me lo impidió. Ponte en mi lugar, y dime si lo habrías hecho mejor. Al llegar el apogeo del verano, producíamos más miel de la que podíamos vender en los 2 mercadillos locales, así que tracé una estrategia para dar salida al excedente. Realizamos la primera gran extracción en julio, y jamás olvidaré aquel primer tarro recién envasado. El panal triturado y filtrado dejaba ver un tono dorado que atrapaba la luz como si fuera la vidriera derretida de una catedral. Como a Walt le temblaban demasiado las manos para las tareas de precisión, se sentaba a escribir las etiquetas a lápiz, muy despacio, para que yo las repasara luego. 2 palabras escritas con pulso vacilante. El campo de Ruth. Ruth era mi abuela, fallecida hacía 11 años, y ese campo de tréboles había sido suyo antes que de nadie. Mientras sostenía aquel primer frasco del campo de Ruth entre mis manos, experimenté un orgullo inmenso que no sentía desde antes de la explosión y que no dependía de nadie. Constituimos una sociedad limitada entre Walt, Mark y yo. Mi hermano mandó a paseo su detestable empleo en la tienda de recambios y se mudó a la habitación libre, sin pedirle opinión a Ray. Me apunté a un plan agrícola para exmilitares y allí conocí a Daniel, un veterano curtido con 60 colmenas. Él me guió con las licencias y la normativa sanitaria. La cooperativa local se llevó el primer palé en depósito y a las 2 semanas pidió 3 más. Detengámonos un momento, porque aquí la historia da un giro. Seguro que tú también entiendes esa amarga matemática que aprendí a base de golpes. Me refiero a esa gente que solo te busca cuando necesita algo. No me avergüenzo de haber querido demasiado a las personas equivocadas. La vergüenza sería repetir el error. Acompáñame hoy, porque lo que hizo mi padre después es increíble. Nuestro primer mercado de verdad fue un sábado en el pueblo, con una mesa plegable bajo una lona azul y 2 cajas de campos de rosa en pirámide. Yo estaba aterrorizada, más de lo que jamás estuve en mitad de un tiroteo en mi época militar. En el caos me manejo bien, pero me paralizan las distancias cortas, los ojos de un extraño y esas preguntas cuyas respuestas no puedo controlar. Marcus se encargaba de atender a la gente, porque, según descubrí ese día, es capaz de hablar con cualquiera cuando no tiene encima la sombra opresiva de nuestro padre. Le contaba la historia del colmenar a cada cliente, hablándoles de las abejas, de la finca y de su hermana la veterinaria, que soy yo. Al mirarlo, comprendí que esa sensibilidad suya, que en nuestra casa siempre se trató como una debilidad,
era en realidad nuestro mayor tesoro. Para la 1 de la tarde ya habíamos agotado todo. Una mujer regresó 2 veces, primero para comprar un tarro y luego para decirme que su marido estuvo en la guerra del Golfo y que jamás hablaba de aquello. Dijo que pondría la miel en la mesa como un mensaje silencioso. No dio discursos, solo compró 3 botes más y me estrechó la mano. Allí estaba yo de pie, detrás de esa mesa plegable con las cajas vacías en el suelo, experimentando una sensación que busqué sin éxito durante 10 años de nóminas militares. Por fin me sentía útil para personas que no tenían ninguna relación conmigo, sin lazos de sangre ni deudas pendientes. Eran solo desconocidos que elegían un tarro con el nombre de mi abuela. Durante el viaje de vuelta a la finca, Marcus no paraba de sonreír, y de pronto me descubrí imitando su gesto. Ninguno dijo nada en todo el trayecto. En agosto, Raymond apareció por la granja por primera vez en años, y traía una sonrisa pintada que me hizo temer lo peor. Se plantó entre las colmenas con sus zapatos impecables, observando las cajas, el cobertizo nuevo y el cartel magnético de la camioneta de Marcus. Podías ver en sus ojos cómo recalculaba la situación. Un tic nervioso que yo también heredé, pero que supe canalizar mucho mejor. «Vaya, mirad esto», comentó fingiendo interés por el campo. Decía que venía porque le preocupaba a mi abuelo, un anciano que, según él, tomaba decisiones en completa soledad. Le preocupaba la pesada carga de las tierras sobre los hombros de Walt. Ahí estaba otra vez esa maldita palabra, carga, el término que siempre usaba cuando quería disfrazar su propia codicia de sincera preocupación filial. Sugirió, con un tono falsamente protector, que lo más sensato y lo más cariñoso para todos sería que Walt pusiera las escrituras de la propiedad a su nombre de inmediato para quitarse de problemas. Dijo que era por temas de impuestos, por organizar la herencia y evitar que luego hubiera problemas familiares. Me ignoró por completo durante toda la charla, dirigiéndose únicamente a Walt, como si yo fuera una simple empleada que pasaba por allí. No intervine. Las abejas me enseñaron que no debes reaccionar a cada vibración del aire. El abuelo le soltó un no rotundo, seco y definitivo, y la sonrisa de mi padre empezó a desmoronarse por los lados. «Deja que te envenene la mente contra tu propio hijo», soltó Raymond, señalándome con la barbilla, sin dignarse a mirarme a los ojos. Nos abandonó durante 10 años y ahora regresa rota y lisiada a meter las narices en lo que me pertenece por derecho. Aquello de mi herencia destapó por fin la verdad que ocultaban todas sus falsas preocupaciones. Raymond se marchó dando un portazo y sin probar el café. Desde el porche observé cómo su coche levantaba grava al alejarse a toda velocidad, y supe, con la misma certeza con la que se huele la tormenta, que regresaría muy pronto. La próxima vez no se molestaría en fingir amabilidad. Durante los días siguientes, Marcus me fue contando los detalles, con ese tono asustadizo que usa cada vez que se menciona a nuestro padre. Resulta que Raymond estaba ahogado por las deudas. Su barco, las furgonetas, pésimas inversiones inmobiliarias y un nivel de vida financiado en secreto por mis nóminas que se cortaron el día que me hirieron. La constructora que reformaba la carretera comarcal había lanzado una oferta brutal por toda la zona, y las 16 hectáreas de Walt quedaban justo en el centro, siendo la parcela clave que valía más que todas las demás juntas. Si Raymond lograba hacerse con ese terreno, podría venderlo y saldar sus deudas. De lo contrario, se hundiría a la vista de todo el pueblo. Lo único que separaba a mi padre de ese dineral
Era un fideicomiso firmado hace 9 años en el que figuraba mi nombre. Así que empezó a preparar su estrategia, imitando la mía, pero usando puras mentiras. Se dedicó a pregonar por Sacedón que su hija herida de guerra había vuelto loca, que tenía a mi abuelo secuestrado y que lo manipulaba para robarle la finca. Estaba preparando el terreno para impugnar el fideicomiso ante los tribunales, alegando que Walt ya no era capaz y que yo, la misma hija que le costeó su cómoda existencia durante años, era una depredadora manipuladora. Una jugada casi maestra, convertir a la víctima en el malo de la película, antes de que se entere del juicio. Comprendí que su rabieta de Navidad para echarme de casa no fue un ar. Si hubiera sido la de antes, una Sara más joven e impulsiva, habría llamado a mi padre para ponerlo de vuelta y media. Pero no lo hice. Preferí pedir citas legales. En el consultorio jurídico para veteranos encontré a Patricia, una abogada muy meticulosa. Tras leer el fideicomiso 2 veces, me miró por encima de las gafas y me dijo las 4 palabras más hermosas. Esto es totalmente blindado. Irrevocable significaba exactamente eso. A Walt no podían convencerlo de anularlo, ni presionarlo para vender o malvender en un momento de debilidad. Él había renunciado a ese poder hacía 9 años de forma consciente. Él era el administrador principal y me nombró coadministradora. Sin mi firma, nada se podía vender ni urbanizar. Cualquier cambio en estas tierras dependía de mi puño y letra sobre el papel, y tenía muy claro que jamás firmaría nada. Sin embargo, Patricia me advirtió sobre nuestro único punto débil. La única jugada que le quedaba a Raymond era alegar que Walt no estaba lúcido cuando creó el fideicomiso, o que yo le había manipulado. Así que cerramos esa puerta de golpe. Hicimos que el médico de Walt y un especialista en geriatría redactaran informes detallados, confirmando que su mente funcionaba a la perfección. También conseguimos una carta del abogado que redactó el documento original, certificando que Walt acudió a su despacho, solo y plenamente consciente, hace ya 9 años. Alrededor de aquel anciano y de nuestras 16 hectáreas de tréboles, levanté una fortaleza inexpugnable, a base de datos aburridos y totalmente contrastables. Si lo piensas conmigo, a veces la verdad más sosa es la mejor defensa que tenemos. Nada de dramas absurdos, ni grabaciones ocultas, ni trampas baratas. Solo papeles oficiales que demostraban la realidad y que la defenderían bajo juramento en un tribunal mucho después de que a cualquiera se le apagara la voz. Toda la estrategia de mi padre se basaba en enturbiar la situación. Así que dediqué ese mes entero a despejar cualquier sombra. Cuando regresara, sus mentiras quedarían inservibles. En septiembre llegó Elena, algo que me sorprendió, porque ella odiaba los caminos de tierra. Con sus zapatillas blancas de marca, caminaba esquivando el barro, mientras arrugaba la nariz al ver las abejas, hasta dar conmigo en el cobertizo. Llevaba un delantal manchado de miel y los brazos pegajosos hasta los codos. Venía en son de paz, según ella, a hablar en familia. Pero luego se tiró 10 minutos explicándome por qué esa paz implicaba que yo dejara de complicar las cosas con la herencia de mi abuelo. Dijo que Raymond lo estaba pasando fatal y que yo era una egoísta, después de todo lo que la familia había hecho por mí. Dejé el cuadro de miel en su sitio y le pregunté, muy tranquila, qué habían hecho exactamente. Me lo soltó sin parpadear. Acogerme por Navidad
y no hablar de mi situación, por no hablar del dinero que había corrido a lo largo de los años. Al fin y al cabo, el dinero de la familia es de todos, ¿no? Decía que todo se compensaba al final, sobre todo porque yo no tenía bodas ni hipotecas en las que gastarlo. Ahí estaba, expuesto a plena luz, lo que tú y yo ya sabíamos que iba a pasar, el prejuicio que sospechaba desde hacía meses. Ella creía que mis ahorros eran suyos por derecho. Creció oyendo que yo era la fuerte y construyó su comodidad sobre esa mentira, sin dudar jamás de su base. Podría haberle plantado mi libreta en la cara, enseñarle las cifras de la boda cancelada y ver su reacción, pero decidí no hacerlo. Una parte de mí entendía que ella era tanto una víctima de nuestro padre como su cómplice. Le dije claramente que la herencia no se tocaba. Mi puerta estaría abierta si venía como hermana, y la acompañé de vuelta a su coche. Se marchó desconcertada. La gente siempre se frustra cuando les niegas la pelea que buscan. En octubre, la cooperativa nos ofreció un contrato de verdad. 1 año garantizado en las estanterías de 6 tiendas. Nuestro mayor pedido hasta ahora. Lucía, la compradora, quería firmar en la finca porque adoraba nuestra historia y sabía que a sus clientes les encantaría. Hasta el diario local quería hacernos un reportaje sobre miel artesanal y nuestro colmenar de veteranos, fotógrafo incluido. Aquella tarde invitamos a toda la comarca para que viera de cerca nuestro trabajo. Elegimos un sábado al final de la cosecha, el día con más movimiento que esta granja había visto en 10 años. Las colmenas estaban llenas, el cobertizo zumbaba y los botes dorados de campo de Ruth se apilaban en cada rincón. Pensar que 11 meses atrás llegué a este camino de tierra con solo 61 euros en mi mochila, y ahora tenía un negocio, un hermano, un abuelo y una razón para despertar sin tener que huir de nada. Detengámonos un segundo aquí, tú y yo, porque estamos por llegar a la parte que esperas, y no quiero que te la pierdas. Mi padre se levantó una vez en su propia mesa, para decirle a toda la familia que yo era una carga para ellos. En apenas una semana, la verdad se iba a contar en un sitio muy distinto, y no porque yo fuera a gritarla, sino a través de los documentos oficiales, de los testigos y de cada tarro de miel en las estanterías. Si alguna vez te ha dejado de lado la gente que más debía apoyarte, entenderás por qué preferí esperar, construyendo el caso despacio y sin llamarle una sola vez para gritarle. El ruido alivia una noche, pero lo incontestable dura siempre. Quédate conmigo, porque el sábado de la firma de la cooperativa, mi padre condujo hasta la granja por última vez sin sospechar lo que le esperaba. Aquel día amaneció con esa luz dorada de octubre que embellece cualquier campo de trabajo. A las 11, el patio ya estaba lleno de gente. Cerca del cobertizo de extracción, el comprador de la cooperativa había colocado una mesa plegable para el contrato. El fotógrafo del periódico andaba por ahí retratando las colmenas. Daniel vino con 3 veteranos del programa agrícola. Varios vecinos charlaban con cafés en vasos de papel, y mi abuelo Walt presidía todo desde su silla de plástico, como un rey tímido en una corte que nunca quiso. Mi hermano Mark lucía una camisa limpia y una sonrisa sincera, algo que no le veía desde la infancia. Yo estaba ya sentada frente al comprador, bolígrafo en mano para firmar el mayor pedido de mi vida, cuando unos neumáticos derraparon sobre la grava a gran velocidad. Era el coche de Rey. Salió del coche, dejando la puerta abierta de par en par, cruzando el jardín con la mirada de quien va directo a una pelea de bar. Su sonrisa se había esfumado, tal como me temía.
Se había enterado de la firma, claro. En un pueblo tan pequeño todo se sabe. Comprendí al instante que venía porque sentía que este era el momento en que perdía la propiedad para siempre, ese recurso que pensaba que lo salvaría, y que ahora toda la comarca creía que pertenecía a su hija lesionada en combate. Rey no veía una fiesta, veía un robo. Sin cortarse un pelo ante la multitud, porque jamás en su vida se le ocurrió que la gente pudiera no darle la razón, gritó con tono dramático: «Lo siento, señores, pero alguien tiene que contarles lo que de verdad pasa aquí». Un silencio sepulcral se adueñó de los vecinos, mientras el fotógrafo bajaba despacio su cámara. El comprador me miró con desconcierto. Yo, manteniendo una calma absoluta, dejé el bolígrafo sobre el papel y me giré para encarar a mi padre, frente a hectáreas de trébol y decenas de testigos. Sentí como una inmensa serenidad me envolvía, como cuando trabajas con las abejas. Movimientos suaves, voz baja, concéntrate en la colmena. Entonces soltó el discurso que llevaba meses ensayando por los pueblos de alrededor, dirigiéndose a la gente y no a mí, porque los hombres como él siempre buscan ganarse al público. Mi hija, proclamó señalándome, volvió del servicio militar enferma. Regresó con graves secuelas, añadió, dándose golpecitos en la sien para sugerir locura. Según su versión, me había aprovechado de un anciano desorientado, aislándolo de los suyos y poniéndolo en contra de su único hijo, para robarle la herencia a toda la familia. Aseguró que venían de camino abogados y papeles, que esto no había terminado. Delante de todos aquellos extraños, me tachó de desequilibrada, de manipuladora, y, recurriendo a su insulto favorito, afirmó que yo era una carga insoportable que la familia ya había aguantado bastante tiempo. Me limité a quedarme de pie, permitiendo que terminara su función. Quiero que entiendas bien esto, porque define toda nuestra historia en un solo instante. No levanté el tono de mi voz, ni di un solo paso hacia él. Hacía un año, sus gritos me habrían empujado al frío de la calle. Pero ahora, sus palabras se perdían en el aire, porque yo había aprendido el secreto que él ignoraba. Las abejas huelen el miedo y responden con furia. Para entrar en un enjambre y salir ilesa, debes aquietar tu corazón a la fuerza. Yo practicaba eso cada mañana en este patio. Mi padre era ahora el enjambre, todo ruido y veneno, creyendo que gritar es tener razón. Me quedé allí, respirando despacio como me enseñó Walt, con las manos abiertas a los costados, esperando que se asfixiara en su propia rabia. Los vecinos callaban. Atrás, una colmena mantenía su zumbido constante, ese zumbido que antes me taladraba la cabeza, y hoy era la respiración de la granja. Cuando por fin cayó, con el pecho agitado, y esperando que yo le gritara para poder señalarme triunfante ante todos, no le di ese gusto. Le di algo mucho peor: la fría verdad explicada con documentos en la mano. Tienes razón en que hay papeles, comenté en voz alta para que todos escucharan. Así que vamos a verlos. Entré en el cobertizo, saqué una carpeta y la puse sobre la mesa de firmas, junto al bolígrafo, desgranando su contenido con ese tono plano que uso cuando la situación exige total honestidad. Este es un fideicomiso irrevocable, firmado hace 9 años, expliqué a la multitud. Redactado únicamente por Walt, donde me nombra responsable de mantener esta tierra como granja activa. Este informe del abogado confirma que mi abuelo acudió por voluntad propia, y estos 2 certificados médicos demuestran que conserva todas sus facultades. Fui dejando cada hoja en la mesa, como quien muestra sus cartas. Esta tierra no se puede vender ni se venderá jamás.
Después tomé el segundo fajo, las cartas de mi padre a mi abuelo durante 10 años, presumiendo de sostener la granja. Y aquí las postales que mandé desde el extranjero, de vuelta sin abrir con la letra de mi padre, para hacer creer a Walt que lo había abandonado. Dejé que asimilaran eso. El dinero que según él nunca mandé, mi supuesta carga, suma 191.000 euros, repartidos en 10 años y 4 misiones militares. Con esos fondos se costeó la boda de mi hermana y se terminó de pagar la casa de este hombre que ven aquí. Yo financié de mi bolsillo la vida acomodada que él ahora intenta defender. Me giré hacia él y por primera y única vez en todo el día me dirigí directamente a Ray, manteniendo el mismo tono de voz pausado. En la cena de Navidad te levantaste para llamarme carga, le recordé, cuando resulté ser yo la que os estaba manteniendo a todos. Walt se levantó de su silla de jardín con dificultad, temblando, y con voz ronca exclamó ante todo el patio: «Cada palabra que ha dicho mi nieta es cierta, y tengo más pruebas dentro de la casa». El rostro de Ray se desencajó, pasando de la rabia a la desesperación, mientras buscaba una salida. No esperen que se disculpara, porque los hombres como él jamás lo hacen cuando se ven acorralados, solo cuando les reporta algún beneficio. Y aquí ya no tenía nada que rascar. Insultó a Walt llamándolo viejo demente y me acusó de mentirosa ante todos. Buscó desesperadamente una mirada de apoyo entre el público, pero no encontró un solo rostro que le creyera. Yo no sentí la necesidad de regodearme. No le veía el sentido, y las abejas me habían curado de esa soberbia. Simplemente me acerqué a la mesa, tomé un tarro de campo de Ruth que brillaba con el sol de octubre y caminé despacio hasta colocarlo en la valla, junto a mi padre. Con suavidad, como quien sujeta algo frágil. «Llévatelo», le dije. «Es lo único que vas a sacar de esta granja». Justo después, le susurré lo último que me quedaba por decirle, con un tono firme, definitivo, y solo para sus oídos. «La puerta de la granja seguirá abierta si algún día decides regresar ejerciendo de padre, pero esta tierra ya no te pertenece, y yo tampoco». Se quedó mirando fijamente el frasco, y luego alzó la vista hacia mí. Por un instante fugaz, pareció que asomaba en su mirada un atisbo de lo que en otra persona habría sido arrepentimiento o vergüenza. Dio media vuelta, se dirigió a su coche, dejando el tarro olvidado sobre la madera, y enfiló el camino de tierra para no volver jamás. Me quedé observando cómo se disipaba la nube de polvo en el aire. Regresé con paso firme a la mesa y agarré de nuevo el bolígrafo. Y entonces estampé mi firma. Esa misma tarde cerramos el trato con la cooperativa, y para finales de noviembre, Campo de Ruth ya estaba en 6 tiendas de la zona, agotando las existencias 2 veces consecutivas. La demanda que mi padre tanto amenazaba con ponernos nunca llegó, pues Pruitt envió a su abogado la misma montaña de pruebas que yo había expuesto en el patio. No hay juicio posible cuando las verdades quedan a la vista de todos. Mark decidió quedarse para llevar la venta al por mayor, y ahora sonríe más de lo que duerme. Su dulzura, inútil en casa de nuestro padre, es justo lo que aprecian clientes y abejas. Walt llegó al siguiente verano con fuerzas para vernos recoger la mayor cosecha histórica de la granja. Durante aquel invierno, recibí una carta de mi madre, redactada con su caligrafía minuciosa, sobre un papel de excelente calidad. Eran 3 páginas llenas de rodeos, que nunca llegaban a pronunciar la palabra perdón. Decía que la situación se había vuelto difícil, que mi padre no era un monstruo, y que siempre supo que yo era fuerte
y capaz de salir adelante sola. Me la leí 2 veces sentada en la misma mesa de la cocina, donde Walt me sirvió una taza de café y me salvó la vida. Sentí el viejo impulso aprendido de intentar arreglarlo todo, de contestarle y de volver a serle útil una última vez. Sin embargo, doblé la carta, la guardé en su sobre y la metí en el fondo de un cajón para cerrarlo definitivamente. No le respondí por escrito, no por crueldad, sino por pura matemática. Durante toda mi vida me había llamado fuerte, solo para justificar que yo nunca recibiría nada. Y por fin entendí que se puede amar a alguien y aún así negarse a seguir pagando por el privilegio de su cariño. Aquel cajón cerrado era respuesta suficiente. Pienso en lo que Walt me dijo aquella primera mañana más que en casi cualquier otra cosa, porque resultó ser la única ley familiar que de verdad importa. La sangre hizo que las Sara Garcías fueran mis parientes, pero un viejo apicultor testarudo que me abrió su puerta en el frío y un hermano que por fin dejó de tener miedo son quienes me dieron un hogar real. Ellos me esperaban al final de aquel largo viaje en autobús. Esta es mi historia. 10 años de nóminas, un viaje en autobús helado y un tarro de miel que vale mucho más que cada euro que perdí en el camino. Al final, tú y yo sabemos bien lo que de verdad importa. Si este relato te ha recordado que las personas que responden cuando llamas son más valiosas que las que solo comparten tu apellido, tómalo como una señal directa para llamarlas hoy mismo. Si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras, comparte este video con él. Deja un comentario abajo, suscríbete al canal para no perderte nada y nos veremos muy pronto en el próximo episodio.